Abrimos nuestras Biblias a Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Isaías 56. Versículos 4 y 5 dice: porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. La doctrina de la adopción, como vemos, no es solo una doctrina del Nuevo Testamento. Es una doctrina que permea todas las Escrituras, inclusive el Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros debemos admitir que la claridad de la doctrina es mayor en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la doctrina de la adopción es una bendición que viene con el nuevo pacto. Entonces, obviamente, va a ser mucho más clara la doctrina en el Nuevo Testamento, que es la exposición del establecimiento, ¿verdad?, del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y como nosotros vemos, ¿en qué parte de nuestra confesión está la doctrina de la adopción? En la segunda parte, que tiene que ver con ¿qué? Con el pacto de Dios. Entonces, por eso es que nosotros la vemos con mucho mayor claridad en el Nuevo Testamento. Y de hecho, decía un teólogo que es en el Nuevo Testamento en donde el nombre Padre se convierte en el nombre de Dios para los creyentes. Es en el nuevo pacto. Pero como vemos entonces en Isaías, esta doctrina es una doctrina también del Antiguo Testamento. No está oculta en el Antiguo. Hoy entonces seguimos con nuestro estudio del capítulo 12 de nuestra confesión, estudio de esta doctrina tan importante, ¿verdad? Habíamos dicho la semana pasada que para los puritanos del siglo XVII y para los reformadores era una doctrina fundamental para la vida cristiana. Y el hecho de que nosotros estamos estudiando es que Dios quiere produzca en nosotros ese entendimiento de la importancia de lo que significa ser un hijo de Dios. Entonces, hoy vamos nuevamente a leer lo que nosotros confesamos en el capítulo 12, ¿verdad? Solo un párrafo. Entonces nosotros confesamos lo siguiente: esto es lo que nosotros entendemos, la Biblia enseña acerca de la doctrina de la adopción. Dice: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por lo cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Ahora viene a enumerar los privilegios o las bendiciones de la adopción. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención. Y dice al final el propósito, la meta de todo: y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Entonces este párrafo, como dijimos la semana pasada, lo podemos dividir en tres. La primera parte, que fue lo que vimos la semana pasada, es la definición de la doctrina de la adopción. Después las bendiciones de la adopción y después el resultado de la adopción. Somos herederos, ¿verdad?, de la salvación eterna. Entonces, la semana pasada vimos la definición. Solo para recordar algunas de las definiciones que vimos, escuchen a Richard Muller, un teólogo reformado. La adopción de un creyente como un hijo de Dios ocurre como el resultado inmediato de la declaración de justicia por causa de la fe. O sea, ¿quiénes son los que son adoptados? Los justificados,
los que han creído en Jesucristo, y la justicia de Cristo les ha sido imputada a ellos. Ellos son los que son hijos. Aquellos justificados por la gracia de Cristo también son hechos coherederos con Él del reino. ¿Por qué? Porque como vimos en Hebreos capítulo 2, ellos son hermanos de Cristo. Nosotros, por la fe, no solo somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo. Y por eso tenemos a Dios por Padre. Y entonces, Cristo siendo el heredero del reino de Dios, entonces, ¿qué nos hace nosotros? Ser coherederos con Él, porque somos sus hermanos, ¿verdad? Nuestros hijos, ellos, cuando yo me muera, ellos van a heredar, los tres van a ser coherederos de lo mío y lo de mi esposa. Ninguno va a tener más que el otro, van a ser coherederos los tres. Bueno, lo mismo nosotros con Cristo. Y dice, y son declarados hijos con Cristo debido a su unión con Él. Qué increíble. Hijos con Cristo. El Padre ve a su Hijo y dice, tú eres mi Hijo, en quien tengo complacencia. Y nos ve a nosotros, por nuestra fe en Cristo, nos dice, y ustedes también son mis hijos. Qué increíble. Herman Bavinck dice, aquellos que han sido declarados libres de la culpa y del castigo por el pecado, o sea, aquellos que han sido justificados, ¿verdad? Son simultáneamente adoptados como hijos y contados como objetos del amor paternal de Dios. Los creyentes, por lo tanto, y escuchen esto, son puestos en la misma posición que Cristo. ¿Quién es el primogénito entre muchos hermanos? En la misma posición con Cristo, que Cristo. Robert Raymond, eso es un teólogo reformado, reciente, contemporáneo, acaba de morir hace unos años, pero es contemporáneo de nosotros. Dice, el pecador que habiendo sido perdonado y constituido justo a los ojos de Dios, o sea, justificado, y constituido santo por medio de la unión con Cristo, o sea, definitivamente santificado, apartados del mundo. Cuando hemos creído en Cristo, por la fe hemos sido santificados, hemos sido separados del mundo, definitivamente, ya nunca más podremos ser del mundo porque ya Cristo nos santificó, nos sacó del mundo, como vimos con el pastor Eric en Juan capítulo 15, ¿verdad? Él nos eligió del mundo, por eso el mundo nos odia, ¿verdad? Dios también lo constituye legalmente su hijo. Esto es importante por lo que vamos a ver ahora sobre lo que no es la adopción. Lo constituye legalmente su hijo y lo adopta dentro de su familia. La adopción es un acto legal de Dios, así como la justificación. William Ames, un teólogo de puritano, dice, la adopción es la sentencia, ese término legal, ¿verdad? Ahí, es la sentencia de gracia de Dios, en donde Él acepta al creyente por amor a Cristo a la dignidad de hijos. De nuevo, ¿en quién se fundamenta la adopción? En Cristo. Pero no solo eso, por amor de Cristo es que el Padre nos adopta. John Murray, un libro muy, muy bueno, se llama La redención lograda y completada, o aplicada, perdón. Él dice, la adopción es un acto de transferencia de una familia extraña a la familia del Dios mismo. Esto es ciertamente el ápice de la gracia y privilegio. Eso es lo que es la adopción, es pasarnos a nosotros de una familia extraña. ¿Quién es el padre de los incrédulos? Satanás. Pasarnos de tener a Satanás por padre a la familia de Dios y tenerlo entonces a él por padre. Y es por eso, dice Murray, que el término padre aplicado a Dios y el título de hijos de Dios aplicado a los hombres son reservados uniformemente en las Escrituras a esa relación particular que está constituida por la redención y adopción. De nuevo, eso dijimos la semana pasada. Muchas personas dicen que todos los hombres son hijos de Dios, pero en las Escrituras
El término padre para Dios y el término hijos para el pueblo de Dios o para los hombres se refiere casi que específicamente a esa relación entre Dios y el hombre, pero por medio de la redención. Nada más. Nosotros no escuchamos a los incrédulos, a los impíos, llamárseles hijos de Dios en las Escrituras, ¿no? Hijos de Dios leemos nosotros de aquellos que han sido redimidos, que han creído en Jesucristo. Solo ellos, dicen las Escrituras, pueden llamar a Dios Padre. Entonces ese concepto de paternidad universal de Dios no es bíblico. De nuevo, nosotros dijimos la semana pasada, ¿verdad? Que en cierta manera Dios es el Padre de todo, ¿verdad? Santiago le llama el Padre de las luces a Dios, ¿verdad? Porque Él creó las estrellas y el sol y la luna. Pero podemos hablar en ese sentido de Dios como Padre de una manera como creador y nosotros como criaturas. Pero de nuevo, como leíamos la semana pasada de Thomas Watson, esa relación con Dios no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Necesitamos tener a Dios por Padre en Cristo. Si no, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque podemos tener a Dios por Padre como creador, pero tener a Satanás por Padre por naturaleza. ¿Verdad? Necesitamos tener a Dios por Padre en el sentido redentivo o redentor. Eso lo vimos en Efesios 1, lo vimos en Gálatas 4. Pero lo que entonces esta definición de la doctrina de la adopción, lo que debe producir en nosotros es llevarnos a la adoración. Ese es el punto. Toda doctrina que nosotros estudiamos, toda doctrina que nos es expuesta a nosotros en la palabra, nos debe llevar a nosotros a la adoración. Solo pensar, recuerden, como dijo Watson, que Dios nos adoptara a nosotros, teniendo Él un hijo, ¿verdad? Watson dijo, nosotros necesitamos un padre, pero Dios no necesitaba hijos. Él ya tenía un hijo y aún así decidió adoptarnos. Siendo nosotros aún así pecadores, criminales, rebeldes. Eso debe dejarnos a nosotros boquiabiertos, ¿verdad? Bueno, pensemos nosotros hombres, vamos a un lugar, a un orfanatorio y vemos al chiquito más mal portado que hay, trepado en las ventanas, diciendo malas palabras, pegándole a otros chiquitos. ¿Y quién de nosotros va a decir, yo quiero a ese chiquito? ¿Verdad? Bueno, eso fue lo que Dios hizo. Dios escogió a hijos de entre una humanidad totalmente caída, rebelde, condenada al pecado, espiritualmente muertos. Y Dios escogió tomarnos a nosotros como hijos. Eso nos debe llevar a nosotros a la adoración. Y vayamos un momento a Primera de Juan capítulo 3. La pregunta que quiero que nosotros nos hagamos es esta: ¿realmente esta doctrina me ha impresionado a mí? Realmente el que yo entienda que yo soy un hijo de Dios, esto ha producido en mí un gozo inefable, una alegría inmensa, una impresión como la que le causó a los apóstoles. Vean lo que dice el apóstol Juan cuando él está meditando en la doctrina de la adopción. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan 3:1. Vean cómo inicia. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muchas veces nosotros, y obviamente es comprensible cuando nosotros no hablamos y no sabemos griego, lo que quiere decir las palabras que usaron los apóstoles para escribir. Esa palabra mirad es una palabra fuerte que lo que quiere decir es entiendan, piensen, mediten,
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, el apóstol Juan entendió la doctrina. Él estaba impresionado de lo que significa que un pecador tenga a Dios por Padre. Mirad. Entonces, la pregunta es, ¿esta doctrina es eso lo que ha producido en nosotros? Saber que nosotros somos hijos de Dios, ¿es algo común para nosotros? No debería serlo. Nosotros pasamos por pasajes como estos, deberíamos quedar boquiabiertos. ¿Cómo es posible que yo pueda ser llamado hijo de Dios? Bueno, para eso es que estamos estudiando. William Perkins, a quien muchos llamaban el príncipe de los puritanos, él se preguntaba eso. ¿Cómo es posible que hay tantos cristianos que no se gocen con la verdad de que ellos son hijos de Dios? Y vean lo que escribió. Él dice, el hijo o heredero de cualquier príncipe, pues por ser hijo del más grande poder, puede ser el hijo de ira. Usted puede ser el hijo de Donald Trump, el hijo del rey de España, el hijo del rey de Inglaterra. El tener el mayor poder sobre la faz de la tierra, y puede ser usted un hijo de ira. Pero el Hijo de Dios, por gracia, tiene a Cristo Jesús como su hermano mayor, con quien es heredero del cielo. Tiene el Espíritu Santo también como su consolador, y el reino de los cielos por su herencia eterna. Y vean lo que dice. Los hombres se impresionan por los altos puestos terrenales. Yo quiero ser presidente de Costa Rica. Quiero llegar a que todo el mundo me conozca. Pero rara vez encontrarás un hombre que se emocione de gozo en esto, que él es un hijo de Dios. Lo que decía, esto es del siglo XVI. Yo estoy seguro que lo mismo encontramos hoy en día entre los que dicen ser cristianos. No entienden lo que significa ser hijo de Dios, no entienden lo que esta doctrina nos está diciendo a nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. ¿Quiénes somos ahora? ¿Cuál es nuestra esperanza eterna? Bueno, ahora sí vamos a entrar en la clase de hoy. Y vamos a ver qué no es la adopción. ¿Qué no es la adopción? Entonces, la semana pasada habíamos dicho que nosotros, hay hombres, teólogos, que consideran que la adopción resume toda la salvación, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que yo soy hijo de Dios, estoy diciendo yo soy salvo, soy justificado, soy perdonado y tengo una herencia eterna con Cristo, ¿verdad? Pero realmente nosotros debemos entender la adopción como una parte de la salvación, una parte de lo que se llama en teología el ordo salutis, el orden de la salvación. ¿Okay? Por eso les expliqué cómo es que lo entiende nuestra confesión, ¿verdad? Capítulo 11 de la justificación, capítulo 12 de la justificación, capítulo 13 de la santificación. Es una parte de nuestra salvación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender de la adopción? Al menos tres cosas. Primero, la adopción no es la regeneración. Segundo, la adopción no es la justificación. Y tercero, la adopción no es la santificación. Es algo aparte. ¿Okay? Entonces, primero, la adopción no es la regeneración. Ciertamente nosotros vamos a las Escrituras y vemos que tanto la regeneración como la adopción son bendiciones distintas que recibe el pecador que ha sido salvado por Dios. Entonces no podemos confundirlas. Más bien, nosotros debemos ver a la regeneración y a la adopción como soluciones a dos problemas distintos que tiene el pecador.
La adopción trata con nuestro estado. ¿Ok? Somos hijos del diablo. Es un hijo de ira, dice Efesios 2, ¿verdad? Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, ¿quién estábamos siguiendo? A Satanás, nuestro padre en nuestra incredulidad. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre lo cual también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo, o sea, cuando estábamos en incredulidad, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es nuestro problema, nuestro estado, hijos de ira, hijos del diablo. Por eso que el Señor le dijo a los fariseos, ¿verdad? En su incredulidad, yo no creía en Cristo. ¿Qué les dijo? Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Entonces, nuestro estado es uno de condenación, de estar bajo la paternidad del diablo. Bueno, por medio de la obra de Cristo en nuestro favor, nuestro estado, por la fe en Cristo, pasa de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Se soluciona uno de nuestros problemas. Ahora, pensemos en esto. Si el creyente solo recibiera ese cambio en su estado, seguiría estando en problemas, ¿verdad? Porque ¿qué más necesita? ¿Qué más necesita el pecador? Necesita un cambio de naturaleza. No solo un cambio en nuestro estado, sino un cambio de naturaleza. Y es ahí en donde entra la regeneración. Con la regeneración, aquel que ha sido adoptado por Dios recibe otra de las cosas que necesita, una nueva naturaleza. Se convierte, como dice Pablo en Corintios, ¿verdad?, en nuevas criaturas, conformados entonces a la imagen de Dios. Eso es lo que hace la regeneración. Entonces, la adopción no soluciona todos nuestros problemas, nos soluciona el problema de nuestro estado. ¿Qué necesitamos además? Necesitamos una naturaleza nueva. Y ahí es donde la regeneración entra, donde Dios nos cambia el corazón, quita ese corazón de piedra, nos da un corazón de carne, escribe su ley en ese corazón, nos da su Espíritu Santo, nos convierte en nuevas criaturas. Y Joel Vicky dice, Dios hace lo que ningún padre o madre puede hacer cuando adopta. Padre o madre pueden hacer cuando adoptan un niño, cambiar la personalidad y la naturaleza del niño que han adoptado para que sea como la de ellos. Eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Nosotros podemos adoptar un niño, pero no podemos cambiar su naturaleza. No podemos hacerlos como nosotros. Pero eso es lo que Dios hace. Dios no solo nos adopta como niños, como hijos, sino que cambia lo que somos y nos hace como Él. Nos conforma a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nos hace santos. John Murray dijo, cuando Dios adopta hombres y mujeres en su familia, Él se asegura no solo de que ellos tengan los derechos y privilegios de sus hijos e hijas, sino que también reciban una naturaleza o disposición que concuerde con tal estado. Si son mis hijos, tienen que ser como yo. ¿Qué necesitan? Un nuevo corazón. Él hace esto en la regeneración. Él los renueva a su imagen en conocimiento, justicia y santidad. Vean lo que dice. Dios nunca tiene en su familia aquellos que son extraños a su atmósfera y espíritu. La regeneración es el prerequisito de la adopción. Entonces, pregunta para cada uno de nosotros.
Nosotros nos decimos ser, por la fe, hijos de Dios. Nuestra naturaleza, nuestro comportamiento, lo que hay en nuestro corazón, ¿refleja que somos hijos de Dios? ¿O no? Cada día que pasa, hay evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo, el Hijo de Dios, nuestro supuesto hermano mayor por la fe. Porque si nosotros, no hay esa evidencia en nosotros, usted puede decir que es hijo de Dios, pero usted es un extraño para Dios. Si usted está viviendo una vida que no concuerda con la santidad de Dios, sed santos porque yo soy santo, o como yo soy santo. Usted no está viviendo una vida así, usted no puede con seguridad decir que usted es un hijo de Dios. Debería preocuparse. Usted ve esa evidencia en su vida de odio por el pecado, de querer obedecer a Dios, de querer leer su palabra para que Él nos hable, ¿verdad? Todo niño quiere hablar con su papá, quiere escuchar a su papá, su guía, su consejo. Cuando tenga un problema, el niño debería ir a su papá y decirle: papá, mira, esto me está pasando. Eso es lo que el niño debería desear. Bueno, Dios nos ha dejado donde nos guía y nos habla, su palabra. Bueno, el Hijo de Dios debería desear ir a su Padre a escucharlo. Nos habla por medio de la predicación. El Hijo de Dios debería desear estar aquí cada vez que la palabra de Dios es predicada, donde está Dios presente. De nuevo, esto siempre lo decimos: Dios está aquí entre nosotros. Eso es lo que Él ha prometido en su palabra. ¿Y por qué hay tantos que prefieren hacer otras cosas el domingo, cuando saben que Dios está aquí con su pueblo, y prefieren otras cosas? No, ya fui en la mañana, ya es suficiente. O me toca ir en la tarde, ya, ¿para qué voy a ir 2 veces? Porque Dios está aquí, mi Padre está aquí. Él me va a guiar por su palabra, Él me va a consolar, me va a corregir. Yo quiero estar aquí. Entonces, ¿hay ese deseo en nosotros? ¿Hay ese deseo por tener comunicación con Él en la oración? ¿O no? De nuevo, estas son las cosas, las preguntas que trae a nosotros esta doctrina de la adopción. Lo que significa ser un hijo, lo que significa tener a Dios por Padre. Los miércoles, Dios está aquí. Dios está aquí. Porque hay 2 al menos hermanos aquí reunidos para orarle a Dios. ¿Qué hacemos los miércoles? ¿Qué es lo que estamos prefiriendo los miércoles? Antes que venir aquí y estar delante de nuestro Padre para orarle. Hay trabajo, bueno, la providencia del Señor puede hacer que no nos permita venir. Pero si no es así, ¿qué está impidiendo que usted venga aquí y se reúna con su Padre para orarle a Él, para tener comunión con Él? ¿Cómo podemos diferenciar nosotros la regeneración de la adopción? Bueno, Thomas Manton, que era otro puritano, él enumeró algunas diferencias entre la regeneración y la adopción. Voy a ver si me puedo conectar para que las vean ahí. Okay. Bueno, la primera, dice Manton, es esta: la regeneración nos acerca a Cristo. La adopción hace que el Espíritu viva dentro de nosotros, porque es el Espíritu de adopción, ¿verdad? Entonces la regeneración nos acerca a Dios, a Cristo, pero la adopción hace que el Espíritu viva dentro de nosotros. En la regeneración, dice él, 2, el Espíritu construye una casa para sí. Él nos cambia, ¿verdad? Pero en la adopción, Él mora en esa casa. La regeneración, dice, no depende de la fe, ¿verdad? ¿O sí? No.
Son regenerados para que crean. Dios cambia ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne, ahora sí, dispuesto a creer en Cristo, que entiende que Dios es santo, que entiende que yo soy un pecador y que entiende que mi única esperanza está en Cristo Jesús. Entonces, la regeneración no depende de la fe. Dios no nos salva porque creemos. Dios nos salva para creer, o nos regenera para creer. La adopción sí depende de la fe, ¿verdad? ¿Quiénes son los únicos que son adoptados? Los que han creído en Cristo. La regeneración nos permite, dice él, creer para ser justificados y adoptados, ¿verdad? Pues nos cambia. 5. La regeneración graba los lineamientos de un padre, ¿verdad? O sea, la regeneración, Dios quita nuestro corazón, nos pone un nuevo corazón y escribe su ley en ese corazón. Pero la adopción nos relaciona con Dios como Padre. En la regeneración solo tendríamos a Dios como Dios, pero en la adopción lo tenemos como Padre. 6. La regeneración nos hace hijos de Dios al darnos vida nueva. La adopción nos mantiene siendo hijos de Dios al darnos el poder de una vida nueva. ¿Por qué? Porque tenemos al espíritu de adopción. 7. La regeneración nos hace partícipes de la naturaleza divina. La adopción nos hace partícipes de los afectos divinos. Dios pone en nosotros esos afectos en nosotros porque somos sus hijos. La regeneración afecta nuestra naturaleza, como ya dijimos. La adopción, nuestras relaciones. Ya no tenemos a Dios como nuestro creador, tenemos a Dios como nuestro Padre. Como nuestro Padre. Segundo, la adopción no es la justificación. La justificación es una de las bendiciones más fundamentales del Evangelio. Por medio de la justificación nosotros somos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque el incrédulo no tiene paz con Dios, es un enemigo de Dios, dice Romanos 5:10. La justificación logra la reconciliación entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque por nuestra fe en Cristo, la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Y entonces, siendo culpables, somos declarados inocentes, no por algo en nosotros, sino por la justicia de Cristo que nos ha sido imputada. Entonces ya el juez del universo no tiene pleito con nosotros. Somos reconciliados. ¿Por qué? Porque ya somos declarados inocentes. Ya el juez no nos puede meter en la cárcel, porque ya nos declaró inocentes en Cristo Jesús. Entonces, en la justificación debemos pensar siempre nosotros en una corte judicial, ¿verdad? Dios es el juez en la doctrina de la justificación, nosotros el acusado, Cristo nuestro abogado, ¿verdad? Y lo que vemos en la justificación es esa imputación de la justicia de Cristo en aquel que ha creído en Cristo y es declarado inocente, ¿verdad? Entonces, todo el lenguaje de la justificación es legal, judicial. En la adopción nosotros pasamos de una corte a ¿qué? A una familia, ¿verdad? A la familia de Dios. Dios ya no es un juez, sino que es ¿quién? Nuestro Padre. Entonces, esa es la diferencia. Y en un sentido la adopción, como dijimos, es como la justificación. La justificación es un acto, una declaración, algo legal, inocente. La adopción también es un acto legal. Mi hijo. ¿Verdad? Dios no nos está adoptando, así como Dios no nos está justificando. Dios nos justificó en Cristo. Dios nos adoptó en Cristo. Es un acto en un punto específico de nuestra salvación. Dios no nos está adoptando. Es Dios declarando a un pecador justificado en la justificación y Dios declarando a un pecador como su hijo en la adopción.
Entonces, la diferencia entre la justificación y la adopción es que los privilegios de la adopción no dependen de la justificación. Eso es muy importante. Los privilegios de la adopción no dependen de la justificación. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Pensemos en Adán. Pensemos en Adán. Adán, Dios crea a Adán y a Eva. Dios le da a Adán un mandamiento, ¿verdad? Puede comer de todos los árboles menos de aquel. Su meta es hacer crecer el jardín del Edén para llenar toda la tierra de mi gloria, para que todos los hombres, su posteridad, conozcan quién soy yo. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera cumplido esa misión? ¿Hubiera sido qué? Justificado, ¿verdad? Declarado justo. Hiciste lo que te dije. Pero no hubiera sido hijo de Dios. Hubiera sido adoptado, justificado nada más. Pero no adoptado. Entonces, en el primer pacto de Dios con Adán, el pacto de obras, la adopción no estaba contemplada. Solo la justificación. Adán perdió esa posibilidad y se convirtió en un impío al violar el pacto. La adopción es un privilegio, una bendición exclusiva del nuevo pacto. Entonces, por eso no depende de la justificación, porque es una bendición aparte del nuevo pacto. El nuevo pacto incluye la justificación y también incluye la adopción, como una entidad aparte. Entonces, la adopción mejora nuestro entendimiento de nuestra aceptación por parte de Dios. No solo Dios nos acepta como seres morales, justos, sino que nos acepta como hijos. Aún más. Y finalmente, la adopción no es la santificación. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De nuevo, lo que quiero es que cada vez que veamos ese lenguaje, eso nos debe llevar a nosotros a adorar a Dios. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Thomas Brooks, un puritano también, él decía que la adopción es simplemente un creyente haciendo evidente su adopción. ¿Verdad? Porque ¿qué dijimos de aquel que es adoptado? Es transformado. Dios lo conforma a su imagen, ¿verdad? Entonces, la adopción es, en un sentido, es el creyente haciendo evidente su adopción. Él ama la santidad, ¿por qué? Porque ¿quién es santo? Su Padre. Él ama la justicia, ¿por qué? Porque su Padre es justo. Él ama lo bueno, ¿por qué? Porque su Padre ama lo bueno. Porque su Padre es bueno. Él odia el pecado, ¿por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Su Padre. ¿Entiende? Entonces eso es la santificación. En nosotros evidenciando que somos hijos de Dios. Que tenemos todo lo que significa ser un hijo de Dios. Es dejar todo aquello que pertenecía a aquella vieja familia a la que nosotros pertenecíamos. Es no aliarnos más con aquel que fue nuestro padre en nuestra incredulidad, el diablo. Sino luchar contra él. Porque ahora tenemos un nuevo padre que es Dios. ¿Cuáles son las marcas de la adopción? Es lo que dice William Perkins. 6 marcas de la adopción.
Un deseo sincero de promover la gloria de Dios en todas las cosas. El Hijo de Dios, todo lo que hace en su vida privada, en su vida pública, como padre, como madre, como hijo, la meta del Hijo de Dios es hacerlo todo para la gloria de su Padre. Esa es su meta. Todo lo que ve, lo que escucha, lo que hace, todo es para la gloria de Dios. Nosotros no podemos vivir como el mundo. ¿Qué importa que yo escuche esas cosas? ¿Qué importa que yo vea eso? De por sí yo no hago eso. No. Esto que estoy viendo, esto que estoy haciendo, esto que estoy escuchando, eso trae gloria a mi Padre. El Hijo de Dios dice, si eso no trae gloria, no lo voy a hacer. Segundo, un cuidado y una prontitud de sujetarnos a Dios, de ser gobernados por su palabra y espíritu en pensamiento, palabra y acción. Entonces hay un deseo, una prontitud por obedecer a nuestro Padre, en todo, en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. 3, un esfuerzo sincero de hacer su voluntad en todas las cosas con gozo. Nuestros hijos, ¿verdad? A veces, mira, necesito que hagas, ¿verdad? El Hijo de Dios lo hace con gozo, y a veces debemos arrepentirnos de que queremos a veces obedecer a Dios así, ¿verdad? Refunfuñando. Está bien, voy a ir a la iglesia. No, con gozo. Siendo conscientes, dice Perkins, de todas las cosas que sabemos son perversas. 4, un caminar recto, descansando en la providencia divina, estando complacidos con lo que sea que Dios nos envíe. Eso hace un hijo. Dios ha traído estas circunstancias a mi vida, yo las acepto porque Él es mi Padre y como Padre Él me ama, Él sabe lo que es mejor para mí, Él sabe lo que yo necesito. Y es por eso que está trayendo esto. Entonces, complacientemente, con gozo, me sujeto a la divina providencia. 5, cada día humillarse delante de Dios por sus ofensas, buscando su favor en Cristo, renovando su fe y arrepentimiento. Esto es algo que hace el Hijo de Dios. Y último, dice Perkins, una lucha continua entre la carne y el espíritu. Entonces la pregunta para nosotros ¿es esto la evidencia en nuestras vidas? ¿Es esto lo que se está evidenciando en nuestras vidas? Si es así, podemos estar seguros de que somos hijos de Dios. Pero si no, no tenga esa seguridad y examínese si está en la fe. La próxima semana entonces vamos a seguir con los privilegios y las bendiciones de la adopción. Que el Señor les bendiga, hermanos.